reuniones y estar más en contacto con todo lo que está pasando últimamente a nivel mundial, pero más América Latina con Highline, y podemos mantener informados a ustedes y viceversa, en forma más fácil. Pues solo quisiera compartir esta noticia con ustedes y pues para no demorar más este tiempo para platicar de nutrición, yo voy a regresar el micrófono a Daniel. Gracias a ustedes, gracias por su tiempo con nosotros. Perfecto, Tom. Listo, Víctor, ya estamos sobre 160 participantes, así que adelante. Ok, Daniel, déjame compartir mi pantalla, entonces. ¿Dónde está? Los controles. Compartir. Creo que sí, ya miran mi pantalla, ¿cierto? Sí, donde está el brochure de la presentación. Perfecto. Ok. Entonces, muchísimas buenas tardes a todos. Creo que buenas noches en algunas áreas ya. Un gusto estar de manera virtual aquí con los amigos, ya con los más de 100 y muchos amigos que acá están. Pero la idea es hablar un tema o tener un approach un poco distinto a los desafíos sanitarios, y es cómo debemos hacer los ajustes nutricionales para superar os desafios sanitários, e especialmente quanto nos custa buscar trabalhar frente a um desafio sanitário com os ajustes nutricionais. Então, na apresentação de hoje, vamos falar rapidamente da importância da ganância de peso nas fases iniciais e como isso vai ser nossas aves muito mais listas para esses desafios. Vai nos fazer bajar os custos energéticos da modulação imune, ou entender esses custos, também os custos de aminoácidos, um pouco de saúde intestinal e nutrição, vitaminas e minerais. Daniel, me pode pôr em mudo, por favor? Ok, Gracias. Ok. Aí nós vamos, então. Primeiro, falar rapidamente disso de modulação las curvas de desenvolvimento de peso, e vamos notar que durante a vida de uma ponedora comercial, as etapas de crescimento se dão fundamentalmente hasta a semana 25. Então, o primeiro que há que cambiar de conceitos acá é que não é porque a ave chegou à semana 18 que já não está mais crescendo. Sim, está crescendo, e o que passa de crescimento entre semana 18 e semana 25 tem um impacto bastante direto a lo que vai passar nessas aves em etapa produtiva. A persistência de produção está muito relacionada a isso. Pero lo que nos toca na apresentação de hoje, que é falar de desafios sanitários, é entender que se nós logramos as ganâncias de pesos corporais de primeiro dia hasta semana 5, o que vai passar é um bueníssimo desenvolvimento de sistema digestivo e de sistema imunológico. Como podem ver, há distintas crestas que estão acá, e as duas principais, digestivo e imune, passam exatamente nessas primeiras 5 semanas. Se nós logramos isso, vamos ter então aves ou parvadas muito mais listas para lutar contra os desafios sanitários, mas também aves mais predispostas a ter uma boa ganância de peso. Por curiosidade, se uno a 5 ou 6 semanas, necropsia as aves mais grandes e mais pequenas de uma parvada pode notar de 7 a 10% de diferença de largo intestinal nestas aves, ok? Então, é tão importante a ganância a semana 5 que há uma correlação direta entre o que é o peso corporal a semana 5 e o que significa em termos de índices produtivos. Então, o que vão mirar acá, quanto mais sinais positivos acá tem, mais forte a correlação, obviamente. Então, podemos notar que se logra bom peso corporal a semana 5, vai ter muito mais produção temprana ou pré-pico, muito mais persistência de produção e especialmente acá a persistência. Como se vai ter um desenvolvimento mais interessante de sistema imunológico, vamos ter muito mais viabilidade dessas aves, menos mortalidade, e obviamente quando se tem mais produção com menos viabilidade ou com menos mortalidade, ou mais viabilidade, perdão, você vai ter muito mais huevos por ave alojada, especialmente depois de semana 60, 70. Então, é fundamental que se logre esses pesos. E para lograr esses pesos, e obviamente para ter uma boa capacidade de modular o sistema imunológico,
há que ter muitos nutrientes disponíveis. E quando se habla de nutrientes, há que falar um pouco de nosso nutriente mais caro que acá está, que é a fonte de energia, a energia metabolizável dessas aves. Algo que se deve começar a entender é que a energia pode vir de distintas fontes e não todas as fontes são iguais. Lograr 2.800, 2.900 quilocalorias, se lo hacemos mais por meio de almidão, se abrimos mais por meio de aceites, vai ser completamente distintos. E também vamos notar então que há rutas metabólicas um pouco distintas e que, obviamente, se trabalhamos com lipídios, com graça, se vai ter uma retenção ou não, ou uma regeneração um pouco mais ou um pouco menos de calor metabólico. Como podemos mirar, por exemplo, o azeite é muito mais eficiente em generar quilocalorias por quilograma de produto do que um almidão de maíz, por exemplo. Um azeite de soja, que é o que mais estamos acostumados, como um 8.840, mais ou menos, como acá está. Perdão. Então, mais do que a energia, é entender que há algumas rutas metabólicas e que nem toda a energia se utiliza, obviamente, para a produção. Há, então, um valor calórico efetivo da energia, que é a energia que a ave utiliza para promover produção de huevos e ganância de peso corporal. E, obviamente, aí a energia neta, a energia líquida, que vai ser utilizada para mantenimento e para outras atividades metabólicas. Pela energia, o valor calórico efetivo é a energia que nos resta para ter produção ou ganância de peso. É influenciada por muitos outros fatores, o mantenimento das aves, e acá é algo que devemos falar. Então, quanto mais fatores externos, quanto mais retos sanitários, retos ambientais de temperatura, muito mais câmbios de energia de mantenimento se vai ter e muito menos energia líquida para a produção se vai ter. É influenciado por la forma de alimento, se é esperitizado ou harina, algo de digestibilidade de almidão, que é um tema um pouco controverso, que não vamos entrar acá porque não é o tema, mas especialmente por tema de seleção de partículas, que é completamente distinto quando se habla de um alimento harino, de um alimento pelletizado ou cromberizado, ou como queiram. Temas de manejo que vão influenciar fundamentalmente nisto, programa de luz, densidade, ventilação, tudo isso vai cambiar de maneira bastante intensa o que são os requerimentos de mantenimento desta ave, e se cambia o mantenimento, obviamente cambia a quantidade de energia disponível para a produção. E sanidade, que é o tema principal de hoje. Então, se falamos de sanidade, há que começar a perguntar-nos, em termos de energia, quanto nos custa a modulação imunológica. Então, acá temos uma prova, e desafortunadamente, como muitos de vocês sabem e estão acostumados, há muito mais pruebas disponíveis em pollos de engorde do que em ponedoras comerciais. Então, acá eu busquei uma prova com pollos de engorde. Acá evaluaram o que seria a eficiência alimentar e a manutenção, o gasto metabólico ou energético para mantenimento em aves de engorde. E encontramos que se pode ter uns 60%, dependendo da fase, hasta mais de 200% de câmbio de requerimentos energéticos de acordo a lo que seria a intensidade de desafios sanitários. Então, aqui podemos mirar de grupo 0 a grupo 1 e grupo 2, o que significam. Grupo 0 é um grupo que está livre de la sanidade, que neste caso acá é a coccidiose, então se livre do problema sanitário. O grupo 1 que tem partes subclínicas ou que tem uma afetação subclínica, que podemos mirar como se afeta os gastos de energia de mantenimento. E acá um grupo 2, que seriam aves que estão clinicamente com problema de coccídia, então você pode mirar que aumenta de 7 hasta 70 quilocalorias os valores energéticos. Obviamente, ponedoras e pollos de engorde são animais distintos, então o que busquei fazer somente por el tema de ter algo um pouco mais cercano a nós outros, foi fazer algo, e espero que acá não tenhamos nenhum estatístico, porque eu creio que isso não tem muito sentido, mas apenas para uma referência, comparei as curvas de ganância de peso de uma ave da W36, ou na Highline, contra uma linha hembra de um pollo de engorde, e somente hice um promédio para cambiar este promédio de ganância de peso de uma linha a outra a aplicar isso aos desafios sanitários ou o mantenimento de energia.
Entonces, este 69, 70 quilocalorias que acá está, por causa dessa diferença, vamos aplicar como um fator de 33,15 quilocalorias, que seria 48,04% de este aumento ou deste incremento de gastos energéticos para mantenimento. Então, vamos fazer um pequeno exercício que acá está. Pegamos uma ave que tem um peso corporal de 1,65 quilos, que sigue em ganância de peso, ou seja, uma ave que está se encaminhando ao pico de produção, uma ave que está com mais ou menos 94, 95% de produção, a um peso de huevos já cercano a 60 gramos, e a uma temperatura cerca a termoneutralidade, e pensamos a um 90% mais ou menos de score de emplume. Essa ave nos daria um requerimento de mais ou menos 300 quilocalorias por ave dia. E se pensamos em um alimento que tem como 2.850 quilocalorias, esta ave necessita ingerir 105 gramos de alimento por dia para suprir todas suas necessidades energéticas. Pero bem, agora vamos enfermar esta ave. Então, vamos incrementar os 33,15 quilocalorias de las contas que hicimos na diapositiva anterior. Então, agora, por el tema de desafio sanitário, essa ave já não necessita mais 300 quilocalorias, pero sim 330 quilocalorias. O que significa que, se eu não me dou conta que esta ave está enferma e a ave sigue consumindo o mesmo alimento de 2.850 quilocalorias que acá teníamos, esta ave de um dia a outro necessitaria consumir praticamente 11 gramos mais de alimento para manter sua produção e aún ter energia para a modulação imunológica, o que sabemos, obviamente, que não vai ser possível. Então, por isso que o primeiro ponto, obviamente, que passa quando há um reto sanitário, se cai a produção. Pero bem, uno pode dizer, não, eu tenho um gerente de granja bastante eficiente, e assim que as aves começaram a ter os primeiros sintomas clínicos, ele notou e me pediu um alimento muito mais concentrado para que as aves tenham possibilidade de combater este reto sanitário sem que se caia a produção. Pois bem, vamos fazer esse exercício, então, que é basicamente poner os mesmos 330 quilocalorias em el mesmo alimento para 105 gramos. Então, agora o que queremos é que em 105 gramos as aves consumam os 333 quilocalorias e não mais as 300 quilocalorias que acá teníamos, porque as aves estão enfermas. Este alimento necessitaria ter como algo de mais de 3.100 quilocalorias. O que sabemos que é algo bastante difícil de fazer, se necessitaria de condições e de preços bastante especiais para lograr isso. Então, uma vez mais, bastante complicado de manter a produção e de manter uma boa qualidade produtiva quando se tem uma ave desafiada por términos sanitários. Então, o primeiro que vemos, obviamente, se cai a produção. Pero acá estamos falando solamente de um nutriente mais caro, que é a energia, pero não há que ignorar aminoácidos. E acá vamos fazer exatamente o mesmo exercício. A mesma ave que acá teníamos, com a mesma ganância de peso, produção, peso de huevo e o mesmo score de emplume que acá tinha, nos genera mais ou menos 808, 810 miligramos de lisina de requerimento. E se temos um alimento de 0,8 de lisina, necessita como 101 gramos, ou ao revés, se temos como 100 gramos de consumo, necessitamos um alimento de 0,808 de lisina digestível nesse alimento. Pois bem, agora vamos desafiar esta ave. Como o desafio sanitário vai cambiar meus requerimentos aminoácidos? Acá está uma adaptação que hice de 2007 de Claessing, que é bastante interessante, que nos mostra que quando há a utilização do sistema imunológico, se tem de 7 a 10% de incremento da quantidade de lisina, de miligramos de lisina, por temas de hipertrofia de hígado, produção de proteínas de fase aguda, que acá eu creio que há muitos veterinários, não vou me atrever a dizer o que são as proteínas de fase aguda, porque sabem mais do que eu, e não quero passar vergonha, então quedamos nisso. Para produzir essas proteínas que se produzem quando há desafios sanitários, hipertrofia de hígado, 7 a 10% mais de lisina, ok? Então, se temos 808 de requerimento, de 7 a 10 quedamos ao meio, 8,5, vamos incrementar em 8,5% os requerimentos de lisina por el tema sanitário. Então, agora, o que passa, eu necessitaria ter um alimento, ao invés de 0,80, um alimento de 0,87, ou ao revés, se eu sigo com o mesmo alimento, me consumo, há que incrementar de 101 a 109 gramos para manter a quantidade de lisina para a produção de huevo e também comportar
lo que seria o desafio sanitário. Então, vamos fazer este exercício, essa simulação. O alimento para a situação normal, que acá temos, um alimento com 4% de cálcio, 0,42 de fósforo disponível, 0,81 de lisina e 2.850 quilocalorias. E acá é o alimento que nós estamos buscando que esta ave tenha disponível quando há um desafio sanitário, que aí então, estamos incrementando então os 8,5% de todos os aminoácidos, porque obviamente hay que manter a proteína ideal, que acá está o balance dos aminoácidos, e com os 33 quilocalorias mais por ave aplicado a esse consumo são 3.165 quilocalorias. Hicimos uma simulação. Então, essas fórmulas, obviamente isso é algo totalmente hipotético, mas eu generei uma fórmula que me custa 11,86% mais, ou seja, em custos acá de Iowa, esse alimento me passaria de 290 a 325 dólares e seria um alimento bastante improvável de se funcionar, porque é um alimento que me vai mais de 8% de aceite e que me tem como 11% de estratério. Então, seria um alimento bastante difícil de se utilizar por el tema de viscosidade, de algo assim. Então, seria algo um pouco complicado de se manter. E, uma vez mais, por isso é que sempre que há um desafio sanitário, o primeiro que se perde é a produção de huevos. Pero bem, además do que energia, además do que seria a questão de aminoácidos, há que buscar com que essas aves tenham uma boa saúde intestinal. Sabemos que os intestinos não são somente o maior órgão digestivo, mas também é o maior órgão do sistema imunológico. E, obviamente, há muitíssimos nutrientes e muitíssimas estratégias que se pode utilizar para ter boa qualidade digestiva. Acá nós estamos mirando algumas possibilidades, les vou compartilhar algo que miramos a campo, algumas possibilidades que se pode utilizar, e especialmente o tema bastante distinto de país a país, de área a área, que é a utilização de aditivos promotores de crescimento, que seguem utilização em alguns países, em outros não. Dentro do mesmo país se pode utilizar ou não se utilizar de acordo com as estratégias comerciais ou as estratégias de cada empresa, mas obviamente é algo que cambia completamente o que é a qualidade intestinal e cambia completamente a realidade de uma empresa avícola. Pero também se utiliza ou se mira muito a campo a utilização com mais ou menos sucesso de probióticos, prebióticos ou os dois em conjunto, os simbióticos. Os ácidos orgânicos, especialmente quando associados a probióticos, se vê algo bastante interessante nesse sentido. A utilização de sobredoses de enzimas NSP, utilizando essas enzimas, pensando muito mais em não ter resíduos não digeridos em los intestinos e ter assim menos enterites ou menos problemas. É algo que também se tornando muito mais popular. A questão das enzimas as fibras insolúveis, são fibras que vão generar algum desafio bastante interessante à ave, porque desafia a ave, produz uma certa modulação imunológica, pero não tem os gastos que tem, ou ao menos os gastos metabólicos que tem os patógenos, como tal. Mananoligosacarídeos, que vai ser algo mais ou menos na mesma linha de desenvolvimento, ou de hasta atuar como praticamente um prebiótico, que aí está. Fitoterápicos, extratos herbais, especialmente quando se habla de patologias que afetam o hígado das aves, vai ter um aspecto bastante interessante. A própria filosofia de como fazer a nutrição, se falamos de proteína cruda ou de proteína ideal, se falamos de excessos de aminoácidos, se falamos de partículas de alimentos não digeridas, tudo isso vai cambiar bastante o que é a realidade intestinal de uma ave. Harinas animais, obviamente harinas animais que não conhecemos ou não garantizamos a qualidade desta harina, cambia também completamente a realidade de saúde intestinal de uma empresa avícola. Programa de micotoxinas, a mim, é um dos principais. Sabemos que as micotoxinas têm um papel bastante importante em tema do que é a predisposição das aves a retos sanitários, a lo que seria uma imunodepressão dessas aves, e sabemos especialmente que em programas de micotoxinas, se temos mais de uma micotoxina atuando em conjunto, se tem um efeito somatório. Então, em micotoxinas, normalmente 1 mais 1 é como 2,5 ou 3, então é bastante complicado,
pero fundamentalmente o tema de manejo. E acá sempre me gusta de falar que é caro e ineficiente tentar compensar falhas de manejo com nutrição. Sabemos que vazio sanitário, manejo de galinácea, limpeza e desinfecção, tudo isso vai cambiar completamente do que é a realidade intestinal de uma ave, e é muitíssimo mais caro buscar essa saúde intestinal quando nós outros não hacemos esses manejos de maneira bem hecha, ok? Acá só vou mostrar um diagrama que obviamente não vamos passar por eles, pero solamente vocês podem entender uma cópia disso, é solamente mostrando uma ave com uma situação hipotética de enterite necrótica, de Clostridium perfringens, de coccidiose, todo em conjunto. Os fatores que estão em los quadros acá, que estão em gris e sólidos, são fatores positivos a combater esse reto sanitário, e o que estão essas linhas ponteadas que acá estão, são os fatores que são negativos. Então, podemos olhar como algumas vitaminas, como vitamina A, selênio e vitamina E por seu efeito antioxidante, manejos, vacinas, tudo isso o que é positivo, e obviamente os pontos negativos, como densidade, ventilação, galinácea com excesso de umidade, tudo isso se vai generar fatores negativos. Então, solamente para ter uma referência, pero não vamos tentar passar por tudo isso, senão quedaríamos, creio que horas acá. Perdón, Víctor, que un poco más duro nos escriben. ¿Sí? Sí, un poco más duro, Víctor, nos escriben. Ok. ¿Mejor? Daniel, ¿mejor? Sí, mejor. Ok, perdão. Então, se hablamos acá alguns pontos adicionais de nutrientes que vão ter aspecto interessante em la nutrição e la imunidade das aves, se pode notar que o efeito de isoleucina e lisina, quedando cada vez mais importante, as células de la bursa têm uma alta prioridade a esses dois aminoácidos. Outro trabalho bastante recente e interessante é as respostas imunológicas podem generar hasta 9% de incremento de uso de nutrientes. Nós outros dissemos uma simulação com 8% de lisina e como mais ou menos 7 a 8% de energia. Você pode ser muito mais elevado do que isso em desafios mais elevados. Autogastos energéticos para hacer a diversificação de los linfócitos. Sabemos que esse é um processo que é ineficiente, então, quanto mais necessário a utilização por sistema imunológico, mais se vai necessitar de energia para isso. E, adicionalmente a isso, um tema que é bastante interessante, además de incrementar ou de aumentar os requerimentos, há uma diminuição do apetito da ave. Então, é um doble problema que acá temos. Aves que requerem muito mais nutrientes e que têm muito menos apetito para isso, ok? Seguindo em los nutrientes, alguns nutrientes que acá temos que são importantes para a nutrição da ave que está passando por um desafio. Então, acá, especialmente, atenção a los ácidos, poliinsaturados fatty acids, os ácidos graxos poliinsaturados, vitamina E, fibra, tudo isso vai ter um papel bastante interessante. Selênio é algo que devemos prestar bastante atenção em aves que estão afetadas, especialmente se utilizamos selênio com vitamina A e vitamina E, é algo que é bastante interessante. Interessante notar acá uma prova hecha recente, mais ou menos recente, 2005, pero basicamente pruebas de aves desafiadas por Gumboro, distintos programas com e sem vacunas, obviamente as aves vacunadas que el B e el D são aves que têm um mantenimento de los títulos vacunales muito mais intensa, pero é interessante notar que o programa D, que tem aves vacunadas e aves com suplementação de selênio orgânico, tem um mantenimento de los títulos vacunales de maneira muito mais interessante. Então, também é um nutriente a se trabalhar de maneira um pouco distinta quando se tem aves desafiadas. Quando se habla de aves desafiadas por retos sanitários, não há como não falar de colina. A colina se deve utilizar e se deve cambiar um pouco a maneira que se utiliza a colina, utilizá-la como um nutriente e não mais como um ingrediente. Então, se trabalhar com requerimentos de colina ave dia, assim como se trabalha com miligramas de lisina, ave dia se deve trabalhar com miligramas de colina. Nós outros temos recomendações cercanas a 130, 140,
pero você pode ir a 200, 220 miligramas quando a aeronave desafiada. A utilização de betaína é algo que é bastante interessante, porque, obviamente, essa metionina ou esta colina, quando se hace a doação de radical metil, você vai cambiar isso a betaína, e, obviamente, se nós outros já damos a betaína de maneira lista, vai ser muito mais intenso e muito mais rápido para ter este processo. Então, você pode trabalhar com 20, 30% de reemplaço de metionina e até 100% de reemplaço a colina com betaína. Um exemplo bastante rápido acá, e muitas pessoas me perguntam, pero hasta quando eu posso utilizar de colina? Acá na revisão que fizemos, hasta 3.400 miligramos, sem muitos problemas, pero de maneira geral 1.700 a 1.800, que é o que nós outros utilizamos em geral a nível de campo. Você vai ter um efeito bastante interessante em produção de huevos e hasta em qualidade de huevos, hasta então entre 1.700 hasta 3.400 miligramos, que acá temos. E solamente para exemplificar, então, como fazer as fórmulas, ou um exemplo, acá uma fórmula basicamente maíz, sorgo, harina de soja e cloruro de colina. No que nós outros podemos mirar e ter como referência é que os granos ou a porção vegetal da dieta vai representar mais ou menos um 60% do aporte diário de colina. Então, o cloruro de colina nos vai representar mais ou menos um 35% a um 40% do que seria a quantidade diária. Então, ter muito cuidado de não fazer uma correlação direta de cloruro de colina com colina nutriente, ok? Então, colina ingrediente é uma coisa, colina nutriente é outra. Acá, então, uma fórmula, a quantidade que aporta cada um desses ingredientes vegetais, a quantidade que me aporta o cloruro de colina. Então, a contribuição percentual que acá miramos, então, 31% da colina vem do maíz, 2% desta quantidade de sorgo, mais 32% da harina de soja e 34,5% me vem do cloruro de colina. Quando eu aplico um consumo de 105 gramas desta ave, eu vou ter um consumo diário de 200 miligramas de cloruro ou de colina por ave dia, com uma quantidade de mais ou menos 0,15, 1,5% ou 1,5 quilos por tonelada de cloruro de colina, 60%, ok? Outro ingrediente a ter muitíssima atenção em aves desafiadas é a vitamina A. A vitamina A se pode utilizar hasta níveis superiores a 3.000 unidades por quilo de dieta ou 3 milhões por tonelada, como queiram. Vai ter um suporte general a crescimento e saúde das aves. Há aqui alguns pontos que derramos acá para referência, que se há deficiências de vitamina, obviamente vão ter não somente uma ave mais predisposta a ter retos sanitários, mas também vai ter algum desses sintomas passando em conjunto. A vitamina A vai ter efeitos bastante interessantes quando se associa esta megavitaminose com antioxidantes, vitamina E, vitamina C, um incremento de 15%, mais ou menos, a 10 a 15% de vitamina E e hasta 200 miligramas, talvez, de vitamina C. A utilização com beta-caroteno já é produtos comerciais nesta linha de trabalho. Então, os resultados parecem ser bastante interessantes. Seguindo na linha das vitaminas lipossolúveis, a vitamina E vai depender muitíssimo. Acá estamos falando de aves comerciais, que colocamos de uns 5 a 25 unidades por quilo de dieta. Se falamos de reprodutoras, isso vai de 75 a 100 unidades. Então, um pouco de câmbio de acordo ao propósito, mas se falamos de ovos comerciais, hasta 25 unidades estaria de maneira bastante adequada. Vamos notar uma proteção bastante marcada, especialmente aos desafios bacterianos e muito mais aos desafios bacterianos gram-negativos. Uma vez mais, quando se associa a vitamina E com vitamina C, selênio, essa a vitamina A vai ter um efeito antioxidante muito mais marcado. Ácido fólico, de maneira geral, sabemos que praticamente todas as vitaminas do complexo B, das vitaminas hidrossolúveis, vai ter um efeito direto ou indireto em la modulação imunológica, pero o ácido fólico é um que há que ter bastante atenção. Hablamos de 0,25, pelo pode se aumentar em hasta 4 vezes esse nível de ácido fólico, e vai ter uma
um efeito bastante marcado em la mucosa intestinal e especialmente quando se associa com níveis de treonina um pouco mais elevados. Se hablamos de uma proporção de treonina em la guia como de 70% a la lisina, se trabalhamos com 73% a 75%, mais uma quantidade elevada de ácido fólico, se vai ter uma proteção intestinal bastante mais marcada. Algumas outras vitaminas que se podem associar é basicamente niacina, um requerimento de 10, mas você pode incrementar em mais de 6 vezes, isso sem problema. A niacina faz bastante sentido e há que ter muita atenção com níveis de triptofano. Sabemos que passam por la mesma ruta metabólica, ou seja, se há deficiência de triptofano, há muito mais possibilidade de ter problemas por deficiência de niacina. Se cambia completamente os requerimentos quando há estresse, especialmente estresse calórico ou enfermidade subclínica, você vai incrementar bastante os requerimentos de niacina. Ácido pantotênico, riboflavina, tiamina. Então, como dissemos, a grande parte das vitaminas do complexo B vai ter algum aspecto direto ou indireto em modulação imune. Por isso que se habla algo que é ou se está tomando de maneira mais marcada a utilização de uma pré-mescla específica para desafios sanitários. Como muitas empresas estão nascendo, é o seguinte: eu tenho um premix regular ou uma pré-mescla regular, que acá está, eu hice um exemplo de maneira bastante rápida. Acá está a pré-mescla de Highline, com os níveis de vitaminas lipossolúveis, hidrossolúveis, minerales traça, e acá uma proposição de uma vitamina para que se tenha quando há desafios sanitários. Obviamente não é muitas vezes possível sacar esta vitamina e cambiar por outra. Então, o que muitos estão fazendo é como uma vitamina on top. Então, o que estamos fazendo? Um incremento de vitamina A, vitamina E, de tiamina, niacina, ácido pantotênico e ácido fólico, algo de selênio. Quando se utiliza uma 25-hidroxi ou se utiliza uma alfa ou qualquer que seja a fonte, um incremento disso, e também a inclusão de vitamina C, mas basicamente por diferença, uno vai calcular, como estamos aqui, então, descontar do que está utilizando um premix comercial e ser uma pré-mescla on top. Então, neste caso, as contas que hice acá, em situação general, nós outros utilizamos uma pré-mescla de 2 kg por tonelada, e quando há um desafio sanitário, ponemos como 0,5 kg mais desta pré-mescla on top para ter esta outra composição adicional acá. Então, é uma maneira bastante rápida e vai ajudar bastante as aves a estarem mais listas e serem mais rápidas a combater os desafios sanitários, ok? Então, já agotando meu tempo acá, já em quase 38 minutos, lograr as ganâncias de peso hasta 5 semanas é fundamental. Sabemos que se hacemos isso, as aves vão estar muito mais desenvolvidas e vão ser muito mais rápidas a combater os desafios sanitários. Considerar que os fatores não nutricionais são adicionais aos requerimentos de energia. Então, quanto mais problemas sanitários, mais competência de nutrientes vão ter para a produção de huevos. Sabemos que se afeta não somente os requerimentos, mas também se afeta o apetite das aves. O manejo nutricional, sabemos que é fundamental, então, não somente níveis nutricionais, mas como se maneja a nutrição, especialmente como se maneja o ambiente dessas aves. Saúde intestinal vai ser fundamental, fundamentalmente mais quando se vai cambiando a realidades de aves livres de promotores de crescimento. Então, a utilização de práticas de manejo e de aditivos é cada vez mais importante. E se podemos trabalhar com uma quantidade extra ou uma pré-mescla extra de vitaminas lipossolúveis, do complexo B, colina e hasta de metabólitos de vitamina D3, de vitamina C, vai ser muito mais interessante para as aves, ok? Então, isso é o que tinha para apresentar no dia de hoje. Perdão por el portunhol e por el portunhol hablado rápido. Sabemos que não é fácil de entender, pero eu quedo à sua disposição para mais ou para perguntas ao final. Gracias. Víctor, muchísimas gracias. Sí, evidentemente ya están saliendo preguntas muy interesantes. Vamos entonces ahora a la participación de la doctora Elvia María y entonces abrimos la ronda de preguntas y respuestas. Damos la bienvenida a la doctora Elvia María. Ella es zootecnista de la Universidad Nacional de Colombia,
especialista en gerencia de marketing de la Universidad EAFIT, especialista en producción, administración y nutrición avícola de la Universidad Agraria de La Molina en el Perú. Tiene una amplia experiencia en nutrición animal de monogástricos y es líder de la línea de producción de huevo comercial en la compañía de nutrición Remex en Colombia. Doctora Elvia María, nuevamente muchísimas gracias por unirse a nosotros hoy en este webinar. Sabemos que trae información supremamente interesante, sobre todo muy práctica, y que de verdad que nos va a ayudar muchísimo en nuestro trabajo diario de campo. Así es que adelante, doctora. Activa el micrófono, por favor, Elvia María. Señora, ¿puedes activarlo, el micrófono? Ya. ¿Listo? Perfecto. Muy buenas tardes para todos. Muchísimas gracias, Daniel, por la invitación y al equipo de Highline por tenernos en cuenta, a la compañía a la que represento, para poderles compartir el día de hoy lo que hemos venido trabajando en pro de mejorar nuestros resultados, no solo desde el área de la nutrición, sino también acompañándolo un poco de lo que es el desarrollo y seguimiento del desarrollo del ave en cada una de las etapas tan importantes que ustedes han siempre dado como guía para poder tener ese potencial genético productivo que Highline nos ofrece a los productores de huevo. Entonces, lo que buscamos es conocer un poco desde la genética, y la genética, pues a partir del siglo XX, a principios del siglo XX, con las leyes mendelianas vemos que empieza todo ese boom de mejoramiento a través de los cruces genéticos, cada vez avanzando más durante este siglo pasado, y así poder ver cómo poder potencializar ese vigor híbrido y buscar toda esa productividad que se enfocó más que todo en el número de huevos por ave alojada y la calidad del producto como es el huevo, tanto en su parte interna como externa. Complementado ya en este nuevo siglo, el siglo XXI, hacia el año 2004, cuando ya esa secuenciación, tenemos la secuenciación genómica y se complementa con la genética molecular, y así pues podemos ir trabajando muy de la mano en lo que son los focos de lo que son más hacia el bienestar animal, complementando los anteriores que teníamos en el siglo XX, sumado pues a una mejor viabilidad, como lo mencionaba Víctor en su presentación, para poder sopesar todas esas problemáticas sanitarias y retos de campo. Siendo así, pues hoy tenemos una ponedora con una selección genética mucho más acelerada, prometiéndonos unos ciclos más largos, con unos pesos corporales mejorados, con la premisa pues de que mejorar pues todo lo que es la estructura del producto que produce, que es el huevo, trabajando mucho en lo que es el comienzo de producción y en su persistencia en altos picos productivos, seguido pues a que podamos tener más huevos por metro cuadrado a un menor costo, buscando pues así una mejor rentabilidad, prometiéndonos y trabajando hacia una ponedora de 100 semanas con 500 huevos por ave alojada, lo que nos va a exigir a los que acompañamos la cadena productiva tener una evolución no solo en los sistemas de producción y de ambiente, sino también, como lo manifiesta Víctor, en los perfiles nutricionales, en busca de esa eficiencia y potencializar esa genética que tenemos para trabajar. Y es allí donde existe la preocupación de obtener un desarrollo adecuado del ave desde el primer día de su nacimiento, buscando que mejorar esos puntos y aspectos críticos de su desarrollo, buscando el óptimo estímulo del inicial para poder desarrollar el tracto gastrointestinal durante sus primeros estadios de vida, como lo manifestó Víctor, para poder tener no solo el desarrollo corporal, sino también la activación del sistema inmune.
pudiendo darle todos sus nutrientes de una manera eficiente para poder lograr ese desarrollo de órganos, buscando esa productividad y desarrollar sobre todo esa capacidad de ingesta muy marcada por ese desarrollo morfológico de un órgano tan valioso para la gallina como es la molleja. Es así que PREMES ha denominado este programa de acompañamiento Allometrics, en donde queremos apoyar a todos los productores, no solo desde el área de nutrición, pues que es nuestro mayor conocimiento como compañía, sino también en ir moldeando ese crecimiento fisiológico, metabólico, a lo largo de las etapas más críticas del ave durante sus primeros estados de vida, es decir, desde el primer día hasta la semana 32. ¿Qué queremos entregar en la primera etapa de levante? Pues queremos una polla esbelta, de una buena alzada, de una buena conformación ósea muscular, sumado pues a un buen desarrollo de emplume, y pues no solo es ver la polla como un individuo, sino también ver que a nivel de población tengamos un lote bastante uniforme. Retomando lo que mencionaba Víctor antes en su presentación, pues vemos que en la evolución del crecimiento corporal de la pollita, como él lo marcaba, las primeras 5 semanas de vida tienen un gran impacto dentro de su desarrollo y la activación fisiológica y metabólica de ella para poder más adelante en un futuro tener esa viabilidad y esa persistencia productiva. Entonces, siendo así, siguiendo la secuenciación fisiológica como lo vemos en la gráfica, podemos ver que desde las primeras 3 semanas esa necesidad fisiológica de activación enzimáticas pues es bastante acelerado. Y allí es donde pues no solo el intestino, como lo manifestaba Víctor, sino también otros órganos como el hígado y el páncreas tienen una función preponderante en la activación enzimática para poder así generar ese crecimiento corporal y desarrollo de los otros sistemas vitales para el ave. Una de las prácticas muy recomendadas entonces para poder activar todo este sistema fisiológico está muy dado pues por una práctica que la misma casa comercial Highline nos la recomienda en su manual, que es la práctica de visualización del buche. Ver cómo está comiendo nuestra ave desde el primer momento que la alojamos al interior de la jaula o de la infraestructura donde va a estar alojada, y es ahí ver qué rápido esta ave puede activar esas enzimas y a su vez empezar todo ese desarrollo fisiológico del área intestinal y poder brindar toda esa viabilidad del sistema inmune para seguir su crecimiento. Es así que, pues si no preparamos bien el ave, los errores que hayamos cometido durante todas esas primeras 18 semanas, difícilmente, como lo vemos acá, se podrán solucionar o solventar ya cuando la tengamos en la etapa de producción, y que estaremos sacrificando lo que necesitamos o por lo que nosotros nos mueve el flujo de caja, que es la producción de huevos. Es bien importante los puntos más críticos durante la etapa de la cría y el levante, como lo vemos acá, el peso de la primera semana, a la quinta, a la 12 y a la 18. Y es así que dentro de nuestro programa Allometrics nos hemos puesto unas etapas de monitoreo, como es la quinta semana de vida, en donde vamos a ver el desarrollo de ese tracto gastrointestinal para ver cómo está la condición corporal y el sistema inmunológico, cómo vienen en su desarrollo. En la etapa de la semana octava a la 12, ver cómo está todo el desarrollo esquelético y del emplume. En la semana 15 a la 16, todo lo que tiene que ver con el desarrollo del hueso medular. Y a la semana 18, pues es donde vamos a ver cómo es el entregable de esa primera etapa del levante, en donde vamos a ver el desarrollo musculoesquelético sumado pues a la condición de grasa corporal con que está llegando el ave a final del ciclo de esta primera etapa de levante. Es aquí que no solo nos vamos a enfocar en la auditoría pues de lo que tiene que ver semana a semana el peso corporal
que todos somos juiciosos en hacerlo, seguido de la uniformidad del lote, sino que nos vamos a preocupar en cómo se está generando esa conformación corporal y esa ganancia de peso, cómo se está depositando de acuerdo a los estados fisiológicos evolutivos que el ave tiene. Entonces, el objetivo del programa Allometrics es la revisión del desarrollo y el seguimiento de ese desarrollo del ave en toda su estructura, en la ósea, en la muscular, la digestiva y la del sistema inmune, a unas edades específicas que nosotros hemos demarcado la semana 1, la 5, la 9 y la 18, para determinar en un futuro, porque en este momento, pues a pesar de que llevamos 3 años recogiendo los datos, no son los suficientes para generar unas curvas de crecimiento 100% confiables. Hoy tenemos unas tendencias mediante las correlaciones en relación a los parámetros técnicos, como es el peso del ave, la uniformidad, el consumo y los índices morfológicos de los órganos inmunitarios, seguidos o alineados de lo que nos dicen las genéticas, las casas genéticas, de lo que es la expectativa de desarrollo de su ave. Aquí pueden observar en el cuadro cómo cada una de las mediciones tiene un impacto dentro de la práctica productiva del ave en su etapa posterior. Entonces vemos cómo el peso del ave, pues se busca la correlación de acuerdo al desarrollo de los órganos, la uniformidad del lote y el consumo de alimentos. Una uniformidad del lote pues tiene un alto impacto en el pico de producción, en el consumo, en la persistencia y en la habilidad del ave. Medir el ave en cuanto a su largo nos va a permitir hacer correlaciones de acuerdo al peso del ave, al largo del intestino y de los tarsos que ella tiene con respecto a su población. La medición del largo del intestino nos va a permitir una relación de acuerdo al consumo y al peso del ave. Y el peso de los órganos vitales del tracto gastrointestinal, como son hígado, vaso y molleja, pues nos van a marcar una relación de acuerdo a la talla y el peso del ave, sumado pues a toda la composición corporal que ella está manifestando. Al final lo que queremos es tener una condición de pechuga, la cual por eso es recomendable hacerle un seguimiento para ver cómo está en su conformación muscular y en su estructura ósea. La medición de la grasa dorsal nos permite ver si durante todo el desarrollo de la cría de levante tuvimos un buen desarrollo muscular y no fue un peso ganado en grasa. Y la medición de los tarsos nos tienen que dar una parametrización con relación a la talla, el desarrollo del ave y es sobre el futuro hueso medular que vamos a tener disponible cuando queremos un ave de una viabilidad mayor. Por último, no debemos dejar todas estas mediciones del ave sin seguir las métricas, no solo de la uniformidad, sino también del consumo acumulado de esta primera etapa de levante a la semana 18. Como lo mencionó Víctor y nos lo han mencionado muchas veces, el tema más preponderante durante la fase de cría es lograr el peso a la semana 5, ya que tiene una alta incidencia sobre lo que es el inicio de producción, la persistencia del pico de producción, la viabilidad y la productividad a final del ciclo productivo del ave. Es así que basándonos en datos para lotes de Colombia de la línea Highline Bravo, en nuestra base de datos, que lo hacemos a través de una compañía filial nuestra que se llama Symmetrics, en la cual reposan en este momento 46 lotes con un tamaño de 4.361.000 datos. Encontramos esta correlación y correlacionamos lotes top, que son aquellos lotes que cumplieron un 7% más del peso estándar de la genética Highline a semana 5. Unos lotes promedio que están ubicados en el rango de peso de semana 5 de Highline y lotes no top, que son aquellos 5 lotes que estuvieron por debajo más o menos en un rango de menos 10 a menos 15% de lograr el peso objetivo estándar de la genética. Como lo ven en el cuadro, vemos que aquellos lotes top que cumplieron ese 7% más de peso,
pues van a tener un mejor comportamiento en los parámetros o técnicos en producción, como es tener 11 huevos más por ave alojada a la semana 80 y una mortalidad reportada de 3,91, o sea, tiene a la semana 80, o sea, tiene muy buen comportamiento, o sea que estamos validando con Datos Colombia lo que nos dicen, pues, Carrizo, nos dicen la genética en este momento, Víctor. Entonces vemos que a medida que nos vamos alejando del estándar del peso de la semana 5, pues obviamente nuestros resultados productivos tienden a desmejorarse notablemente. Otra correlación que buscamos es muy de la mano con la calidad del producto final. En este tema es la calidad de la cáscara a final de ciclo de producción. ¿Qué relación tiene el peso de la semana 9 con esa calidad de la cáscara? Entonces aquí podemos ver, de acuerdo a nuestros datos, que aquí lo pueden visualizar, los lotes que tenemos terminados a la semana 9 con toda la información, que hay una que se confirma, se valida lo que nos dice la casa genética, y es que cumplir el peso de la semana 9 tiene un gran impacto en la calidad de la cáscara en producción. Aquí se valida lotes que no cumplieron el peso de la semana 9, obviamente tienen una alta fragilidad de cáscara, mientras que estos 27 lotes, que son alrededor de 2.800.000 aves cerradas, marcan que sí tuvieron una mejor condición de calidad de cáscara al final de su ciclo productivo. Es por eso que es bien importante, pues, lo que estaba mencionando en su intervención Víctor, que es con relación al manejo de los nutrientes en cada uno de los desarrollos fisiológicos del ave, y eso sumado pues a todas las prácticas que se llevan en granjas. De acuerdo a los periodos que se tengan, pues hay unos nutrientes que tienen una mayor incidencia dentro de esta fisiología y morfología del ave. Y es por ello que buscamos entonces al final que esa ave pueda tener un cumplimiento del peso, pero que sea un peso dado en todo el desarrollo que nos exige la casa genética, y no que sea un peso compensatorio como se ve acá, que sea generado en grasa. Que lo complementemos con un óptimo desarrollo de la pechuga y que tengamos a su vez un buen desarrollo de este órgano como es la molleja, para tener esa posibilidad de mejorar la ingesta en el arranque de producción, que a veces nos cuesta un poco para poder lograr el objetivo de productividad, lo mismo que un buen desarrollo del emplume durante toda la secuenciación de las plumas, seguido pues de que al final tengamos una grasa corporal pues muy proporcional a lo que es el peso del ave, que no sean aves engrasadas, sino que sean bien desarrolladas musculoesqueléticamente y con un porcentaje de grasa, como lo vemos acá, no superior al 2,2%. Entonces, al final, ¿qué buscamos? Tener este entregable, buscar una polla que sea esbelta, que sea larga, que tenga un desarrollo uniforme del emplume y a su vez tenga pues un lote o una parvada completamente uniforme para tener una buena productividad después de las 19 semanas. Este pues sería el patrón, el cual nosotros hemos venido validando y lo cual ustedes van a ver más adelante en los resultados. De acuerdo a nuestra base de datos, hemos también visto que el peso a la semana 17 tiene un gran impacto durante la conversión de docena de huevos. Es un patrón que en Colombia se usa, es medir la conversión por docena de huevos. Y aquí podemos observar que por cada 100 gramos de peso que se tenga a la semana 17, 100 gramos más o menos equivalen al 5% más del peso, pues vamos a tener una disminución en la conversión de la docena de huevos en 0,5 kilos. Entonces, es una buena parametrización tener aves un poco más llevadas altas de peso al que nos pide el estándar, y más adelante vamos a observar cuál es el ideal de ese sobrepeso. En esta correlación de lotes
terminados en Colombia de la línea Highline, podemos ver cómo impacta ese peso a la semana 17 en la productividad de la semana 25. Vemos que hay una fuerte correlación en lo que tiene que ver en huevos ave alojada y la conversión, como ya se los mencionaba. Por ello también es importante mirar el tema de lo que es el peso con relación a la uniformidad, como lo mencioné. En esta gráfica, en esta tabla, podemos ver que aves que hayan cumplido el 100% de su peso y hayan cumplido el 90% la uniformidad dentro de la participación de su lote, ese lote estaría entrando al día 126 a producción. Pero si no cumplimos sino el 80% del peso y tenemos una uniformidad del 75%, ya no estaríamos ingresando a producción el día 126, sino que estaríamos al día 143. Y cada vez que vamos bajando el parámetro de uniformidad y de peso, pues llegando al punto de cumplir solo el 70% del estándar del peso, con un 60% de uniformidad, pues estaríamos alejándonos que 35 días del objetivo de haber ingresado a producción. Entonces, allí es donde tenemos que buscar nuestra eficiencia, no solo buscar el peso, sino también mantener un lote bastante uniforme. De igual manera, la uniformidad y el peso tienen una amplia correlación con el tema de mortalidad. Y aquí lo podemos evidenciar. Lotes que están cumpliendo el peso y cumpliendo una uniformidad del 90%, tendríamos una mortalidad de 0.1. Pero el caso de que tengamos aves de no cumplir el peso sino el 70% con el 60% de uniformidad, pues estaríamos expuestos a tener casi un 1% de mortalidad. Entonces, es no solo importante manejar el tema del peso, sino seguir en el tema de la población. Pues bien, todos estos cambios productivos, como lo mencionaba inicialmente, la ponedora actual nos da que hay unos picos de producción anticipados, estamos hablando semana 25, que tenemos una persistencia por encima del 90 hasta la semana 50, a veces hasta más, que son aves mucho más longevas y pues obviamente pues tenemos que ver y trabajar un poco más por el tamaño del huevo, por una exigencia de mercado, sobre todo para el mercado colombiano. Y es aquí, si nosotros hemos hecho bien la tarea de hacer una ave bien conformada, podemos evidenciar, como lo muestran aquí estos reportes, como lo vemos y siguiendo en los mismos lotes que veíamos, que son los lotes top con un 7% más de peso, a la semana 5, vemos que en el arranque de producción sacan 2.5 huevos más a la guía, al estándar. Los lotes que se ubican en la media del peso en la semana 5, vemos que se encuentran 3.6 huevos por debajo del estándar, y aquellos lotes que tienen una brecha muy amplia, que es del 10 o más en el peso a la semana 5, pues vemos que se alejan casi 10 huevos del estándar en el arranque de producción. Algo que también impacta muchísimo es el consumo. Y lo más importante, que activa toda esta parametrización y este desarrollo fisiológico y morfológico del ave, está detonado por la ingesta de nutrientes. Siendo así que aquellas aves, como lo evidenciamos en la gráfica, que no tuvieron un buen consumo en las primeras semanas de vida, como se ve acá, a diferencia de las que sí tuvieron un buen consumo en las primeras 5 semanas de vida, pues se nota considerablemente en la respuesta de productividad que tienen hacia las semanas 80. Entonces vemos cómo a la semana 25, aquellos lotes que tuvieron un buen consumo las primeras 5 semanas, pues tienen un buen cumplimiento del consumo a la semana 25, y lo tienen en producción de huevos, más 6.5 huevos, y una mortalidad pues relativamente casi de tabla. Lo que se continúa manifestando hacia la semana 80 en el tema pues de cumplimiento de 11.6 huevos de más a la tabla,
y una mortalidad pues acumulada de 4,87, por debajo del estándar. Cosa que también se ve durante aquellos lotes que cumplieron en el consumo en las primeras 5 semanas y en su vida productiva se ubican muy a lo que recomienda la genética o pide la genética en su eficiencia productiva. Lo que sí no sucede en aquellos lotes, como es la línea azul, que tiene una deficiencia en el consumo, que a pesar de que trata de cumplir el consumo por los esfuerzos que se hagan, pero su eficiencia productiva se ve restada en menos 30 huevos a las 80 semanas. Por ello, y retomando lo que en repetidas ocasiones Highline nos ha manifestado de la importancia de garantizar la ganancia de peso de las aves, porque el levante de las aves no termina la semana 18, sino que continúa, pues la ave termina hacia la semana 30-32, es bien importante tener en cuenta este tema de garantizar esa ganancia de peso corporal entre la semana 18 a la 25. Pues en el caso de las líneas marrones, hablamos de 300 gramos y de las líneas blancas hablamos de 200 gramos. Los datos que ustedes ven y les estoy presentando son de líneas rojas, debido a que en Colombia, el mercado colombiano, en un 95% de la participación es línea roja. Entonces, tenemos muy pocos datos de línea blanca. Por eso la presentación está más enfocada, pues, en ese sentido. Como lo vemos entonces acá y continuando, vemos y hemos ubicado los lotes de la siguiente manera. Aquellos lotes que cumplieron el peso a la semana 18, como nos lo pide la tabla, 1550, una ganancia que se ubica cercana a los 300 gramos. Ahí tenemos casi 3.900.000 datos de aves y vemos que su comportamiento es muy similar a lo que nos pide el estándar, teniendo pues al final del cierre la misma cantidad de huevos ave alojada y pues la misma producción. O sea que lo que nos dice la genética en los datos de Colombia que los cumple realmente se valida. En el tema de aquellas aves que no tuvieron ese cumplimiento de peso a la semana 18, pero tuvieron una ganancia de peso superior a los 300 gramos en el periodo de 18 a 25 semanas, para eso tenemos un total de 1.400.000 aves evaluadas. Vemos que no se cumplen los parámetros de producción ni de huevos alojada a la semana 80. Vemos que a la semana 80 se pierden 7.2 huevos con respecto al estándar. Y para aquellas aves que cumplieron en un 5% más el peso objetivo a la semana 18, que tuvieron una ganancia de peso que les permitió llegar al peso de la semana 25 de 1.850, que tenemos un total de 1.782 aves evaluadas, vemos que esta condición permite a las aves tener una mejor expresión productiva. Vemos que se ubican en nivel de productividad mucho mayor y en el tema de huevos ave alojada, su comportamiento es superior al estándar en casi 9 huevos. Digamos de que esto es una buena alternativa para buscar productividad, mejorar el peso a la semana 18 y mantener una buena ganancia de peso para poder así tener ese plus adicional en cuanto a huevos ave alojada y productividad de los lotes. Siguiendo en lo mismo, entonces vamos a ver acá cómo es ese comportamiento de estos pesos a la semana 18, y aquí hemos ubicado pues 4 categorías. Aquellas aves que se ubican por debajo de 1.500 gramos, aquellas que se encuentran en el rango promedio de peso, que es de 1.500 a 1.550, y aquellas que se ubican con un 5% más de peso, que son entre 1.550 y 1.600, y aquellas que son más pesadas, que son superior a los 1.600 gramos. Como ven acá, el peso a la semana 25, con relación a estos rangos de peso, vemos de que se ve una ganancia y pues aquellas aves, digamos que se mantienen durante el objetivo, manteniendo pues esa proporcionalidad. Pero miren lo que pasa en el peso del huevo. Obviamente nos dice
la teoría que aves más pesadas, huevos más grandes. Efectivamente, aquí lo estamos confirmando. Y pues se ubican pues las aves más grandes con el tamaño pues del estándar que nos pide la genética. En el tema de huevos ave alojada podemos evidenciar que el rango que tiene un 5 más de peso con respecto al estándar pues tiene un buen comportamiento, lo mismo que las aves más pesadas. Y en el tema de mortalidad, pues aquellas que están en el rango de peso del estándar más un 5% por encima de ese estándar, pues son los que mejor comportamiento tienen. Llevando estos mismos categorías de peso a resultados a 70 semanas, vemos que en el tema de peso, digamos que las aves que están un 5% o ingresaron un 5% con un peso mayor a la semana 18 a producción, pues tienen una mejor ganancia durante su vida productiva, pierden menos peso, se desgastan un poco más, como volvíamos a concluir aquí. Que en el tema de huevos ave alojada, las aves que estuvieron un 5% por encima del peso o demás, pues lograron el objetivo de la genética y sobrepasarlo, como lo hemos visto. Y en el tema de peso de huevo, aquellas aves que estuvieron un 5% con más peso a la semana 18, vemos que tiene un mejor tamaño de huevo. Y en el tema de mortalidad, son aquellas también que tienen una menor mortalidad. Entonces, en conclusión, podemos decir que el peso a la semana 18 tiene una fuerte correlación en cuanto a los huevos ave alojada a la semana 25, a la semana 70, seguido que tienen un gran impacto durante la categoría de peso de huevo en toda la vida productiva del ave, no solo a la semana 25, sino a la semana 50 y 70, y que tiene un fuerte impacto dentro de la mortalidad al final del ciclo productivo, después de las 70 semanas. Ahora bien, les quiero mostrar parte de nuestro trabajo que hemos hecho con algunos clientes en Colombia. Entonces, aquí hemos cogido una empresa con lot stock. Esta es la tabla del entregable a la semana 18, como se les mostré anteriormente. Vemos aquí el peso corporal, el rango en que se ubica la semana 18 por la genética y las expectativas porcentuales que queremos tener con relación a ese peso. Los hallazgos que tuvimos en promedio para esa compañía, vemos que en cuanto al peso estamos cumpliendo un 8% más. Cuando ya vamos al nivel de fisiología y morfología del ave en su estructura, vemos que a nivel de tarsos nosotros hemos puesto un patrón como de referencia de 85, aunque algunas literaturas nos hablan de casi 1 centímetro. Nosotros hemos visto por todas las mediciones que hemos mirado que más para nuestro país es ubicarnos a 85 milímetros. Vemos que esta compañía está cumpliendo al 111 por tener 94 milímetros, que la longitud del ave es de 59 centímetros, que el largo del intestino nos dio 232 con un cumplimiento del 98%, teniendo en cuenta pues que este largo del intestino, la longitud del intestino es 4 veces la longitud del ave. En el peso del hígado nos registra un promedio de 43.5 para un cumplimiento del 101, teniendo en cuenta la proporcionalidad de 2.63 con respecto al peso. Y en el tema de molleja tenemos un cumplimiento del 99% y en la grasa del 98%. Entonces digamos que estamos muy cercanos, después de muchos trabajos, en lograr la parametrización morfológica del ave, y eso nos ha llevado a tener que en estos 3 lotes que han venido pues en la evolución y que hemos visto que fue desde que arrancamos hasta que vamos teniendo pues los resultados, vemos que en el tema de 5ª semana, en el tema de mortalidad, para todos los lotes se ubican por debajo de lo que nos pide el estándar. En el tema de consumo tenemos que hacer un trabajo, pues arrancamos que teníamos que hacer un trabajo porque comían un poco menos, pero en el tema de los pesos, digamos de que también hemos evolucionado y hemos logrado estar por encima al cierre de la semana 15, a la semana 18. Entonces digamos de que hemos evolucionado en mejorar esos resultados que nos permiten en la etapa de producción
ver que ya las aves empiezan a tener un mejor comportamiento y una mejor persistencia con respecto a la tabla. A la semana 35, lo mismo lo vemos en los huevos ave alojada, y en el tema pues de la mortalidad venimos mejorando por temas de eficiencia en los manejos y en lograr los pesos, como ya se ven en este último lote pues aquí, que ya es muy cercano pues al estándar de la tabla. Y al final del cierre estamos viendo cómo las aves empiezan pues a tener una cercanía y sobrepasar a la semana 80 pues el tema de huevos ave alojada y manejar un buen parámetro de mortalidad con respecto al estándar. Para los lotes que vienen en evolución o venimos haciendo el trabajo, pues aquí les traigo pues cómo ha sido parte de esa evolución hasta la semana 35 con el desarrollo de las alometrías. Vemos que hemos mejorado en el cumplimiento del peso. En los tarsos ya estamos mucho más cercanos a la métrica de 85 y en el tema del intestino pues hemos trabajado fuertemente en incentivar consumos y mejorar pues a partir de la presentación y de algunos ingredientes, como lo manifestaba Víctor en su presentación, de poder desarrollar morfológicamente más este órgano, seguido pues también de la molleja y del hígado, los cuales pues ya han mejorado un poco más en cuanto a su participación, y lo mismo pues en que ese peso que se estaba cumpliendo antes no sea en grasa, sino más bien en todo lo que es la estructura muscular y ósea, como se ve acá al final, que logramos pasar de 105 en cumplimiento de grasa a 90. ¿Eso en qué se ha representado? En que vemos que hemos mejorado en el tema del peso del ave y en la mortalidad. Entonces hemos visto que ya en vez de estar negativo a la semana 18 y durante toda la cría y el levante, ya vemos que hemos logrado al principio en la semana 5 lograr cumplir ese peso. No lo hemos podido por unos temas de manejo y problemas sanitarios, pero hacia la semana 18 poder cumplir con un ave bien conformada y mejor conformada y con un mejor plus a lo que se tenía como tendencia. ¿Eso en qué se ve representado? Como lo ven acá, pues en subir pues un poco la productividad en cuanto a producción contra el estándar y de dejar de perder tantos huevos como se venían perdiendo, como se veía acá. Entonces hemos tratado de mejorar, todavía queda una brecha más por mejorar y eso tiene mucho que ver en este tema, la uniformidad, que era lo que les mencionaba inicialmente. Entonces es un trabajo que se viene haciendo y desarrollando, que toma su tiempo, pero que vemos que tiene frutos cuando manejamos bien el ambiente, cuando trabajamos de la mano para que la sanidad se nos dé, cuando la nutrición nos acompaña y las prácticas de manejo y en conjunto estas 4 herramientas, capacidades, podamos tener la sinergia para poder tener los resultados que nos brinda la genética. Por eso, pues es importante tener en cuenta qué parámetros influyen durante la etapa del levante en el futuro productivo. Y es aquí que la uniformidad, cuando la tenemos inferior a un 85%, en una media de 75-80, vamos a tener como consecuencia un arranque lento y pues unos posibles problemas de incidencias por prolapsos, por no tener bien desarrollada esa ave. ¿Qué tendríamos que intervenir o revisar? Sería ver lo que es el tema de la calefacción en la recepción y en el manejo de las primeras semanas, la práctica del despique, el tamaño del lote para ver el tema de densidades y el manejo vacunal que se le esté brindando para mejorar la parte sanitaria. El cumplimiento del peso, pues vemos que es importante, como lo hemos evidenciado en los datos, de tener los pesos del estándar o superiores pues hasta un 5% para tener una buena expresión de productividad, evitar el desgaste temprano, los prolapsos al final de ciclo de producción, y eso pues tendríamos que revisar todo lo que tiene que ver los estrés generados por los manejos, un manejo de cómo mejorar a través de los grading pues esa uniformidad, competencia del lote para poder lograrlos, el estímulo del alimento y los programas de luz que se contemplen. Y en el tema de la mortalidad, tener los parámetros claros y ver que no se nos incremente más de un 2, máximo un 3%,
para ver que tengamos más aves productivas y tengamos más huevos por ave alojada. Por eso este programa lo que nos busca es formar criterios a partir de las evidencias, acrecentar nuestras fortalezas y poder monitorear aquellos aspectos para mejorar y profundizar en cada una de las áreas que tienen su impacto, como les mencionaba antes. Por último, y ya para cerrar, pues una buena conformación corporal del ave en su etapa de cría y levante va a tener mucho que ver con el crecimiento de un lote de pollas que tenga peso y conformación corporal correctos, que van a garantizar un periodo de postura exitoso y a su vez un buen desarrollo del ave hasta la madurez sexual nos va a permitir un buen arranque de postura, una alta producción con buena persistencia, huevos de mayor peso durante todo el ciclo, menos problemas de calidad de cáscara, menos desgaste de las aves y mayor viabilidad de las aves al final del ciclo de producción. Entonces, la rentabilidad, ¿cómo la vamos a tener? Las aves que inician su ciclo de postura con bajo peso, pues no nos van a producir los huevos del tamaño que queremos, van a ser huevos muy pequeños. Son más propensas a tener prolapsos y debido a que van a tener un menor crecimiento óseo. Las aves que inician su ciclo productivo con sobrepeso, pues nos producen menos cantidades de huevos y los lotes con una buena uniformidad pues alcanzan más rápido de su pico de producción y estos son más altos debido a un mayor número de aves que están desarrolladas sexualmente al mismo tiempo. Van a tener una mayor uniformidad en el peso del huevo durante todo su ciclo productivo y podrán extender la persistencia de producción más tiempo y así lograr más huevos por ave alojada y más masa de huevo. Entonces eso es lo que tenía hoy para comentarles desde nuestro conocimiento. Espero pues que les haya aportado, todavía lo estamos construyendo, terminando de construir. Doctora Elvia María, muchísimas gracias por esa presentación, de verdad que nos deja pensando a todos, nos pone a reflexionar y sobre todo nos refuerza ese énfasis que siempre hemos tratado de poner de parte de Highline, de la importancia de llevar registros, de tomar mediciones, porque esa es la manera más clara que el ave nos dice a nosotros si el camino que está recorriendo durante su crianza es un camino positivo para en producción poder sacar de ella todo su potencial genético. Definitivamente nada es un producto del azar. A veces consideramos que la ponedora pues no necesita de mucho cuidado, no se necesita de muchas mediciones, como si de pronto se puede necesitar en una reproductora, en una abuela o inclusive en el mismo pollo de engorde. Y no, la ponedora hoy en día es supremamente eficiente, pero hay que nosotros poner de nuestra mano para saber cuántos somos capaces de extraer de ese potencial genético y por eso vemos compañías totalmente exitosas en América Latina, líderes en producción, líderes en eficiencia, líderes en rentabilidad y desafortunadamente otras compañías que no lo son tanto y cuando uno va y mira y está en las visitas de campo, pues ve que adolecen el no tener una información. Y no solamente no es el hecho de recoger y recopilar la información, sino saberla analizar, saberla interpretar y de ahí desarrollar estrategias de campo que verdaderamente lleven a mejorar esos aspectos que por ahí no lo estamos logrando. De verdad, Elvia María, muchas gracias por esa presentación. Ahora vamos a pasar a la ronda de preguntas y respuestas y el moderador para esta ronda va a ser el doctor Fernando Navarro, médico veterinario zootecnista, que nos respalda en América Latina con los servicios técnicos para Highline. Adelante, Fernando. Buenas tardes a todos, un gusto, realmente dos excelentes presentaciones, bastante prácticas y de bastante utilidad. Entonces vamos a iniciar con la sesión. Una pregunta para Víctor de Edgar Oviedo. Y preguntan, Víctor, generalmente cuando se observa o se detecta un problema de desafío inmunológico y ya inició el desafío, ¿qué efecto tiene cambiar la dieta cuando ya comenzó el desafío inmunológico? Esa es la primera pregunta. Porque tomará por lo menos un día o dos ajustar las dietas. Los experimentos generalmente se hacen con la dieta siendo ofrecida o después viene después viene el desafío, perdón. ¿O es mejor hacer el gasto como prevención, ocurra o no el desafío?
Sí, la verdad lo intento acá fue mostrar mucho más cuánto nos costaría financeiramente, nutricionalmente, intentar hacer una dieta para mantener la producción. Pero yo estoy de acuerdo que en general no hay tiempo, no hay recursos para hacer eso de manera rápida lo suficiente. Entonces yo entiendo que a ideia é cada vez mais mostrar financeiramente quanto nos custa conviver ou tentar combater um problema sanitário, com esse intento de tentar suministrar a quantidade extra que a ave necessita para ter a energia líquida para a produção de huevos e, aún assim, seguir combatendo os gatos sanitários. Pero estou totalmente de acordo, não é prático ni tampoco fácil de hacerlo. Okay. Virginia Quiroz, te saludas desde Perú, Víctor, y la consulta es, ¿cuál es tu opinión con el uso de biocolina? De biocolina, yo no tengo restricción alguna con restricción de biocolina, al revés, me parece un producto bastante interesante. Tiene algunas ventajas, al menos teóricas, pero prácticas también, que la biocolina, la colina de manera general necesita ser cambiada a un formato ativo por algunas proteínas, por más específicamente por algunas lipoproteínas. E a teoria é que exatamente a biocolina não necessita passar por esse processo, então já estaria mais rápida, mais lista para ser para generar o radical metil e para ser todo esse processo de recuperação hepática. Então, a mim me parece algo interessante, sim, se o preço e se o desafio assim lo indicam. Ok, van en orden de aparición, así que quizá vendrán un poquito cargadas hacia ti, Víctor, y luego se empezarán a distribuir. ¿Qué tipo de probióticos podemos usar después de un tratamiento con antibióticos en la parvada para poder repoblar la colonización de bacterias benéficas? Há muitos probióticos, certo? Com relação a tipos, creio que talvez se disse se é como cepa única, multicepa, se é associado a um prebiótico. E eu creio que não há produtos malos. Eu creio que todos têm suas vantagens, suas desvantagens. Talvez os que são cepa única possam ter algo muito mais estandarizado em termos de que está entregando e como está entregando. Talvez os de multicepas possam atuar de maneira mais ampla, pero aí com um pouco menos de controle. Os que são com prebióticos associados podem ter um meio de ação um pouco mais rápida e a exclusão competitiva talvez um pouco mais rápida. Então, eu creio que não há um produto que seja totalmente superior ou inferior ao outro. Creio que todo tem suas vantagens, desvantagens, especialmente de acordo ao desafio que se tenha. Eu, de maneira general, me gusta bastante quando o custo e o desafio assim nos permite a utilização de probióticos com prebióticos e especialmente associados a ácidos orgânicos, manter um ambiente um pouco mais ácido, me parece algo extremadamente interessante. Nuevamente para ti, Víctor, pregunta Jorge Ramos Rodríguez. En condiciones de enfermedad respecto a vitaminas, ¿qué recomiendas? ¿Doblar la dosis habitual del núcleo o solo subir 50% y por cuánto tiempo? Vai depender um pouco da vitamina. Há vitaminas que se pode mais do que dobrar, há vitaminas que se pode poner 4 vezes mais, 6 vezes mais, como algumas de complexo B. Eu creio que o tempo que se vai ter vai depender um pouco do tipo de desafio e de quanto as aves estão afetadas. A mim, eu creio que o incremento, o aumento de produção e a recuperação de consumo e peso corporal das aves são o termômetro de quando deixar de usar isso e regressar ao ponto normal. Ok, este es para la doctora Elvia. ¿Por qué utilizaron, de Jorge Ramos también, por qué utilizaron la semana 9 y no otra edad? ¿Es importante para la calidad de cáscara a futuro o por qué esa edad en específico? ¿Por qué semana 9? Bueno, por genética se dice que semana 9 y 12 tienen un impacto durante la calidad de la cáscara. Nosotros hacemos un monitoreo para no seguir tan cerca entre la semana 12 a la 15, que sería el siguiente monitoreo
que la 15 más o menos en Colombia corresponde al traslado de las aves. Entonces, para no manipular las aves y teniendo en cuenta como los planes de manejo de las granjas, decidimos trabajar semana 9, que validándolo pues también con el equipo de Highline nos han manifestado que también tiene un impacto y cuando revisamos la correlación pues lo encontramos. Esa es la razón de por qué lo hicimos así. Muchas gracias. Nuevamente para ti, Elvia, preguntan si existe una fórmula para medir el crecimiento alométrico en el cual se tengan en cuenta variables como peso corporal, peso de los órganos, peso de nacimiento, edad al momento que se realice el pesaje y qué tan aplicable pudiera ser esa fórmula o esa ecuación, me imagino. Ese es nuestro sueño. Estamos recopilando la información para que podamos hacer esas curvas de regresión como existe para humanos y para cerdos, entonces, y para perros, entonces, para mascotas. Entonces, la idea es poder llegar a esas curvas de correlación para poder tener ese óptimo, poder hacer esa proyección futura. Ok, otra pregunta para ti de Juan Sorza. ¿Cuántas aves deben sacrificarse para determinar los parámetros de hígado e intestino que reportan como objetivos? Y ahí va mucho de la mano si tienes alguna correlación de la luxometría de la cantidad de luxes versus desarrollo de órganos. Bueno, nosotros actualmente estamos por disponibilidad, digámoslo así, porque sacrificar una vez que tú estás sacrificando 380 huevos futuros, no es fácil convencer a un productor pues para que te deje sacrificar pues 70 o 100 aves. Entonces digamos que ya estás sacrificando cierto volumen y aquí es un apoyo que los productores o apuesta de los productores colombianos nos han hecho a nosotros y han visto pues la evolución. Entonces digamos que en Colombia estamos seleccionando aves en 3 categorías que yo creo que en muchas partes lo hacen, que son tamaño grande, mediano y pequeño. Lo que hacemos en cada monitoreo es por lo menos tener 2 aves de cada categoría como mínimo y ya depende pues de cada productor cuánto es el volumen de aves que nos permita sacrificar. Y en cuanto pues a la parametrización de la luz, pues sí se ve que cuando hay un programa, sobre todo en el trópico como está Colombia, cuando hay un programa de luz, pues se evidencia que hay un mejor desarrollo morfológico de órganos cuando lo tenemos pausado y después hacemos un estímulo lumínico. Pero matrizado no lo tenemos todavía y es un buen aporte para nuestro trabajo. De acuerdo, muchas gracias. Para Víctor de Carlos Díaz, al recibir pollita de un día con hepatitis con cuerpos de inclusión, ¿qué hacer desde el punto de vista nutricional? Difícil, especialmente hay que levar en cuenta que en aves de un día hay un factor de una limitación enzimática de enzimas endógenas, especialmente lo que se habla de lipasa. Entonces tiene un factor adicional que las aves tienen un esfuerzo metabólico mucho más pesado a hacer la digestión, o talvez decir que son mucho menos eficientes. Entonces, a mí yo diría que especialmente, además de los aditivos, de lo que hablamos de vitaminas liposolubles, de efectos antioxidantes, a mí una fórmula bastante balanceada, especialmente hecha com base em proteína ideal, sem excessos proteicos, sin tener mucha carga o mucha dependencia solamente de almidón, lo máximo que se pueda hacer para otimizar la digestibilidad, además de todos los aditivos que hablamos. Perfecto. Otra más para ti, Víctor. Causas de prolapso en aves que sí están cumpliendo el peso según edad en producción. Los prolapsos, basicamente, em geral, tem algum caso bastante estreito com os temas de uniformidade, certo? Às vezes se cumple os pesos corporais, mas a uniformidade não está bem, pero às vezes, mesmo com a uniformidade bem, os consumos de nutrientes talvez não estejam bem. Então, ou mesmo a uniformidade de consumo de alimento, pero eu, em minha experiência, há que ter algo ou de aves ou de um percentual de aves que não se desenvolveram de maneira adequada, ou de um percentual de aves que estão produzindo um huevo demasiado pesado a lo que têm de capacidade de produção. Em alguns casos, se pode ter casos como uma hipocalcemia ou com algumas deficiências específicas de aminoácidos que hace com que as aves tenham uma dificuldade de produzir este huevo
ou de ter uma contração muscular adequada para poner este huevo e rapidamente contrair a cloaca para que o processo se conclua sem que uma outra ave empiece a picar. Então, às vezes, se há como uma hipocalcemia ou outro fator, as aves põem o huevo, quedam com a cloaca aberta, outras aves começam a picar e isso evoluciona um processo de prolapso ou hasta de canibalismo. Então, múltiplas causas, como também aqui nós estamos abordando questões ambientales, excessos de luz ou algo de manejo também, deficiências de alguns minerales. Eu creio que há múltiplas causas. De acuerdo. Muchas gracias, Víctor. De nuestro amigo Jorge Venturino de Argentina, para la doctora Elvia, ¿cómo es que miden la longitud del ave? Bueno, la longitud del ave va desde, se estira pues el ave desde la cabeza bien estirada hasta el último dedo, o sea, casi la uña, la última uña que se tiene. Pues podría pasarle una foto si tiene la inquietud pues de cómo se mide. Pues se estira el ave ya cuando está sacrificada. El sacrificio sí que sea pues con corriente y que no vaya a ser pues a través de torcer el cuello, ¿no? Sino que sea con corriente pues para poder conservar mejor los órganos y hacer mejor las mediciones. De acuerdo. También para la doctora Elvia, creo que también Víctor pudiera aportar algo. ¿Cómo hacemos para llegar al peso óptimo a 18 semanas sin que signifique un exceso de grasa abdominal? Bueno, es un trabajo no a la 18, sino que es un trabajo desde el primer día que llega, y Víctor lo ha dicho y siempre se ha repetido, de que si no se hace bien ese consumo inicial y no se hacen los monitoreos y el desarrollo pues de los órganos vitales como vimos, pues intestino, molleja e hígado, de acuerdo al balance nutricional idóneo de cada etapa inicial, pues proteína, energía, y ya más adelante es bastante complicado después de la semana 12, cuando tú ya tienes el 95% del esqueleto y la conformación del ave estructurado. Entonces, ganar peso entre la semana 13 a la 18 es muy probable que sea en grasa y no en masa muscular, más por el perfil de las dietas que se manejan entre la semana 13 a la 15, donde queremos es mejorar todo lo que es moldear el tracto reproductor del ave. Entonces hay que ser muy estratégicas en el manejo nutricional y en el plan de alimentación en las primeras 10 semanas de vida de esa polla para poder tener una buena ganancia de peso y una buena conformación óseo-muscular, pues como lo manifestaba yo al principio y Víctor también. Creo que Víctor también le puede aportar un poco más de cómo no ganar grasa, sino músculo. ¿Qué hemos hecho? Lo que yo les mostraba en el cliente que cuando empezamos que no tenía un buen desarrollo morfológico versus monitoreando y manejando ese monitoreo nutricional y de alimentación seguido de las mediciones, pudimos desarrollar más músculo que grasa. Ok, esta es para Víctor. Dice, en función de la importancia del peso entre semana 18 y 25, Highline habla en el manual de un alimento pre-peak, pero no hace referencia en el mismo de las características nutricionales de ese alimento. ¿Podrías presentar o comentar valores de proteína, energía, calcio, fósforo digestible y lisina digestible? Yo creo que esta sería a lo mejor una contestación en privado, pero adelante, Víctor. Sí, exatamente. Não hacemos muita referência porque, em geral, se hace um plano individual para cada lote ou para cada realidade que se tenha ou os desafios. Pero, de maneira geral, o que nós buscamos são dietas que cumplam, al menos com os aminoácidos e minerais, vitaminas e minerais traça, em um consumo de alimento restringido. Então, são dietas que têm valores superiores de aminoácidos, de lisina, base de lisina. Então, não é quer dizer que vamos consumir mais lisina por ave dia, mas vamos concentrá-las, como para Highline Brown, falamos de 830 miligramas de lisina, em um consumo mais baixo, 95 gramas, talvez, 90 gramas, que vai ser uma dieta de talvez 0,87, 0,90, 0,92 de lisina digestible. O cálcio, aí podemos trabalhar de maneira um pouco mais flexível, porque se falamos de um alimento pré-pico, que vá hasta que a ave supere 100 gramas de consumo, que deveria ser a semana talvez 22 a 24, ou se falamos de uma ave que um pré-pico que vá hasta 90% de produção, que deveria ser por aí também cercana a 24 semanas,
se pode ter uma certa flexibilidade de cálcio, porque um nível de cálcio um pouco mais baixo nos vai ajudar a subir o consumo de maneira mais elevada. Obviamente, quanto mais huevos se produz com uma quantidade de cálcio reduzida, mais se perde reservas de los huesos. Então, hay que ter um pouco de cuidado aí também. E a energia, aí um pouco flexível também, porque sabemos que se nós trabalhamos com uma energia um pouco mais baixa, as aves vão incrementar seu consumo de maneira mais elevada, e por um consumo mais elevado de alimento e de um alimento com um pouco mais de aminoácidos, por catabolismo se pode ter um aporte energético também. Então, há uma tendência bastante marcada de se trabalhar na pré-pico com níveis de energia um pouco mais baixos. Pero, uma vez mais, não temos lineamentos generais, porque vai depender um pouco de como, especialmente de hasta quando se vai utilizar a pré-pico. Então, preferimos defini-las caso a caso. De acuerdo. Fernando, un momentico, por favor, es que se nos quedó sacando unas preguntitas al principio del señor Jorge Nazar, de Argentina, que dice que con qué densidades, centímetros por ave se obtienen estos resultados y centímetros de comedero por ave para la doctora Elvia. Bueno, hemos tenido de todos, desde altas densidades por jaula. Todos estos datos son aves alojadas en jaulas, comederos automáticos y semiautomáticos. Entonces, lo que es la densidad, algunos lotes que no han sido los más top han tenido densidades de 380, otros ya se ubican en el estándar por encima o más de 420. Y la longitud del comedero mínimo de 10, tratamos a veces de que sea, pero a veces se nos bajan a 8. Entonces, los resultados no tanto son aquellos que hay algunos que se les ha dado pues restricciones en la jaula al arranque de producción y también en las aperturas o traslados en el levante. Vemos a algunos productores que buscan mayor huevos ave alojada, pero aporreando un poco la densidad, no solo en la producción, sino en el levante. De acuerdo. Luis Soto, para Víctor, teniendo en cuenta que cada día las guías son más exigentes en los pesos de levante, obligándonos a manejar dietas más densas, ¿no iría en contravía del desarrollo intestinal del ave? Las aves, esse é um ponto interessante, porque nós outros, na verdade, não hacemos seleção para aumento de peso corporal em levante. Nós outros não estamos buscando aves que sejam mais pesadas a semana 16 ou 18. Então, eu estou de acordo que pode ser um pouco mais desafiador, porque cada vez nós outros temos parvadas mais grandes, desafios sanitários mais grandes, de intervalos entre lotes mais pequenos. Então, isso faz muito mais desafiador lograr os pesos corporais. Pero também miramos que quando se mira como de 5 anos acá, as aves sim ganham peso de maneira mais fácil. Então, especialmente nas linhas de color, na linha brown, nós outros, o principal desafio que temos atualmente é restringir o peso corporal para que a ave não tenha um excesso de peso em levante, e não ao revés como era como há 5 ou 7 anos atrás. Então, eu creio que se hace cada vez mais factível de se ter um bom desenvolvimento intestinal junto com uma ganância de peso e uma conformação de peso corporal, como disse a doutora Elvia, bastante interessante. De acuerdo, este es para la doctora Elvia, de nuestro amigo Juan Cerratos, de acá de México. Dice, doctora, muy interesante su presentación. ¿En sus estudios han considerado la interacción genotipo-ambiente, es decir, el avance genético por año y su correlación con la temperatura y con la cantidad de luz para medir esos resultados? Hemos trabajado en el tema de confort del ave, teniendo en cuenta ambos parámetros, temperatura y luminosidad, ya que pues nos queda difícil en algunos momentos porque estamos en pleno trópico, temperaturas a veces muy elevadas y con poca ventilación. Entonces a veces las inversiones en infraestructura no son las más adecuadas y no contamos con ambientes controlados en la gran mayoría de las explotaciones por tipo de
pues, ubicación de los productores. Entonces, digamos de que sí las contemplamos al momento de hacer las correcciones cuando tenemos hallazgos de la distribución morfológica que no son acordes a los estándares y estamos alejados de los objetivos. Sí se tienen en cuenta, pero que los hayamos parametrizado y hayamos hecho correlaciones, todavía estamos como abasteciendo más o robusteciendo más nuestra data para poder empezar a hacer otras correlaciones con relación al ambiente. De acuerdo. Esta creo que sería para ambas, Edilson Barrios. Entonces, en conclusión, los pesos claves según la línea genética serían 5, 9 y 17 semanas. Para mí las más importantes, y ahí me puede decir Víctor y tú, Fernando, todos ustedes que son los dueños de la genética, productivamente desde mi experiencia, puedo decir que primera semana para mí es importante para ver ya ahí cómo puedo corregir para no esperar a una quinta. Y quinta semana preponderante por todo lo que la teoría y todas las investigaciones nos han dicho y cada vez se refuerza más. Y no dejar de lado, si no se puede monitorear más morfológicamente el ave, si semana 17-18 es preponderante para tener un buen inicio de producción. Víctor. Não, eu estou de acordo. Eu creio que as semanas citadas são interessantes para que se tenha uma referência. Pero para mim, hasta a semana 25, todas as semanas são fundamentais e por isso que recomendamos que se pesem as aves todas as semanas hasta o final período de crescimento, 25, 30 semanas. Em alguns momentos, obviamente, há os indicadores da semana quinta, os indicadores de desenvolvimento do sistema imunológico digestivo, a semana 10ª, 12ª, com relação ao crescimento do músculo, ao crescimento do esqueleto, de semana 12 a 16, ao desenvolvimento e acúmulo de grasa, e não regeneração de excesso, o mantenimento de percentual de peso, a semana 18 a 25, bastante correlacionado a lo que é persistência de produção. Então, a mim, mientras a ave está crescendo, hay que monitorear y todos los pesos son claves. De acuerdo. Para algunos que han estado preguntando por la posibilidad de tener estas presentaciones, seguramente en los próximos días les va a estar llegando un link para volver a ver el webinar, y si alguno necesitara información específica o las presentaciones en PDF, con todo gusto que se acerquen a nosotros y se las podemos enviar. Yusara Castillo pregunta para Víctor. Buenas tardes. Primeramente, agradecerles por la capacitación constante. Mi consulta es la siguiente. En cuanto a los desafíos, ¿en qué porcentaje de lote se considera específico para poder aumentar la energía, premezcla, etcétera, y así aumentar el consumo y evitar una intoxicación? Es bastante difícil, ¿cierto? Porque generalmente hablamos de poblaciones y no de aves individuales. Y realmente es un punto bastante delicado porque nós outros cederamos a passar percentual muito grande de aves, muitas vezes não há tempo de reacionar, mas se hacemos algo para uma minoria de aves, podemos ter risco de fazer uma nutrição que não seja adequada para a maioria das aves. Pero a ideia a mim é que quando se habla de desafios sanitários, especialmente algo que seja muito mais por el lado bacteriano, que pode ter algo um pouco mais rápido de propagação, assim que eu noto aves que estão passando por os problemas, talvez não tanto reacionar por termos de câmbios de energia ou de câmbios mais drásticos de formulação, pero ao menos a pré-mescla com mais complexo B, com mais antioxidantes, que de maneira geral não tendria, salvo o aspecto financeiro, pero não tendria aspecto metabólico que seja mal às outras aves, eu seria imediatamente que noto qualquer ave que esteja fora de lo esperado. Se a coisa persiste, aí podemos fazer cambios mais profundos. Perfecto, muchas gracias, Víctor. Nuevamente para ti, de Luis Soto. Dice, en Colombia el costo de las materias primas es muy alto y el parámetro de conversión es el de mayor importancia. ¿Cuál consideras que es la ración mínima para aves en piso sin afectar ingesta de nutrientes o saciedad? ¿Cuál es la ración? Ajá. Como la ración mínima, me imagino que se refiere en cuanto a gramos. Consumo de alimento, consumo, talvez? Sí, consumo, correcto. Ok. Lo que nos interessa, obviamente, é a quantidade de nutrientes a dia, certo?
Hablar de consumo sem hablar de consumo de quê é como hablar de quilômetros por litro de um carro sem hablar de que gasolina. Então, eu penso que aves de piso devemos pensar em pelo menos 318 a 325 quilocalorias por ave dia, e aí você pode obter através de um alimento mais concentrado e menos consumo, ou menos concentração e mais consumo, e cercano de 850, 840 miligramos de lisina pico de produção. Então, a coisa, eu creio que vai por aí. Um mínimo de 2% mais dos valores que estão na guia, um mínimo de 2% mais de energia e de 3 a 4% más de níveis de aminoácidos. Yo creo que se refiere un tanto, Víctor, a si tú pudieras concentrar esos nutrientes que tú estás diciendo en 90 gramos, ¿sería prudente o es mejor darlos en 110 o en 115 en piso por la competencia? Eu creio que são estratégias, eu creio que são estratégias. Para aves em piso, não me parece interessante concentrar muito, exatamente por el tema de atividade, tempo de consumo e da competência que há entre elas. Eu, em geral, não vejo muitas atividades de piso, e aí me ajuda Daniel, que trabalha muito mais com aves de piso, com consumos inferiores de 110, 112, não me parece algo muito comum e muito interessante. Para aves de jaula, eu creio que seria muito mais viável. Pero de piso, não me parece algo que seja fácil de manejar e de manter boa uniformidade. Correcto. Daniel, ¿tiene algo? Es correcto, Víctor. En piso, buscar consumos cercanos a 100 gramos para conversión es generar un ambiente de competencia y de desuniformidad que se va a pagar más adelante con menor número de huevos, con mayor mortalidad, y entonces la eficiencia que se estaba buscando se pierde. Perfecto. Para la doctora Elvia, de María Esther Padilla, dice: buenas tardes, felicitaciones por las presentaciones. Y la consulta es: ¿los datos de uniformidad meta en crianza presentados en los datos de Asymmetrics son los mismos para aves criadas en jaula que para aves criadas en piso? Bueno, ideal en la uniformidad, que más cercano pues sería lo ideal. Entonces, digamos que es un objetivo que tanto para piso como para jaula debería primar que sea lo ideal pues al traslado, que estaríamos muy cercanos a un 90%, que ya lo veíamos pues en cuanto impacta en el arranque de producción. También es importante saber pues que en piso pues tenemos un mayor movimiento de las aves, y pues es ahí donde se ve pues el manejo, plan de manejo que se tenga pues para tratar de mantenerla lo más uniforme posible. De acuerdo. Este es para Víctor, de Jorge Ramos. ¿Algún comentario sobre la relación de granulometría y desarrollo del tracto gastrointestinal? Sí, hay una relación bastante marcada. Nosotros miramos que hay algunas investigaciones mostrando que cuando se sube como de 300 micrones a 1200, 1300 micrones, hay un aumento prácticamente linear de tamaño, especialmente de molleja. E também algo com os tipos de fibras e a quantidade de fibras pode generar algo desta maneira. Por isso, nós outros temos como uma recomendação de 900 a 1200, 1300 micrones a partir de semana 6, porque hay una correlación bastante directa. Ok, este es para la doctora Elvia, de Eduardo Yepes. Dice: buenas tardes para la doctora y de antemano muy buena conferencia. Dentro de los parámetros que se hablaron, al no cumplir peso en primeras semanas, ¿qué problemas se pueden presentar en plumaje a semanas altas? Pues hay mucho, porque digamos de que la pluma se empieza a hacer su transferencia, y ahí es donde juega gran parte pues el manejo y el manejo de nutrición que se tiene. Entonces digamos de que hay que ver cómo lo manifestaba Víctor, la calidad de sanidad que se tiene y qué parte de esos nutrientes se me están yendo para manejo de sanidad o de los planes de estrés de manejo que se tengan del ave, que no me estén permitiendo ese buen desarrollo del emplume. ¿A qué me va a llevar? A que voy a tener aves de pronto que van a tener un desbalance de aminoácidos, sobre todo de los azufrados, y que a su vez pues va a verse impactado durante pues la viabilidad del ave, y durante, si queremos tamaño de huevo grande, pues digamos de que se puede ver comprometido, porque gran parte de esa metionina que hace falta pues por ingesta, pues no se va a hacer para la precursora de la cisteína, que cumple un gran
rol dentro de la fisiología del ave para no solo el desarrollo del emplume, sino también para otros pues, metabolismos vitales del ave, entre ellos el tamaño del huevo. De acuerdo. Este es de Julissa Vázquez para Víctor. En temas de prolapso, ¿la sal podría ayudar? A resposta universal depende. Depende da causa do prolapso. Se hablamos de um prolapso generado através de um picarre por deficiência de minerais, se hablamos de algo muito mais por luz, por ambiência, por desuniformidade de lote, talvez não. Eu creio que vai depender um pouco de la causa, pero é bastante comum de se utilizar com buenos resultados. De acuerdo. Este es Deldison Barrios para la doctora. ¿La longitud del intestino delgado de la pollita es proporcional al peso de la pollita? Sí, es proporcional. Como lo mostraba, pues es 4 veces en lo que hemos visto y lo que hemos revisado por varias tesis y trabajos, pues que no solo se ha hecho pues en ponedoras, sino en pollo de engorde y en reproductoras, y lo hemos validado. Entonces 4 veces el peso del intestino es 3.68 y el largo es 4 veces como mínimo del tamaño del ave. De acuerdo. Este es para Víctor de William Quevedo. Y te piden alguna recomendación para ganar 200 gramos de peso corporal en una gallina de 76 semanas de edad en un plazo de 15 a 21 días. Cambia pollos de engorde? Sí. Não é fácil, não é fácil. Nós não hacemos qualquer seleção para ganância de peso em aves viejas. Então, não é algo fácil. Lo que em geral se há que fazer é suministrar um excesso de nutrientes. Excesso de nutrientes se converte a peso corporal. E uma das maneiras de fazer excesso de nutrientes é ter um requerimento um pouco mais baixo. Então, há algumas pessoas que limitam a produção através de diminuição de luz, de diminuição de ou quantidades de luz ou de intensidade de luz, ou hasta a utilização de alguns aditivos, como óxido de zinc, para bajar a produção, e uma dieta altamente calórica para acumular isso em forma de grasa, ou hasta de aminoácidos como músculos, pero é custoso e não é fácil de fazer. Não são animais selecionados para isso. Sí, Víctor, perdón, esta pregunta va más en función de preparar el ave para el momento de la venta, ¿no? Sí, correcto. Sí, pero ese es el punto, es algo especialmente o peso, como miramos, o peso de la ave maior é extremamente correlacionado ao peso de la ave a pico de produção. Então, se queremos uma ave mais pesada al final, há que conviver com uma ave mais pesada por todo o ciclo produtivo. Ou depois, para buscar como incrementar esta quantidade de peso em uma ave já formada, invariavelmente vamos ter problemas de hígado grasso, mortalidade, desuniformidade, todo o que vem com isso. Ok. Este es de Luis Morel para la doctora Albia. ¿Cómo podemos evitar el desgaste de las aves antes de 80 semanas de República Dominicana? Manejar muy bien el ave en su desarrollo en las primeras 30 semanas, como lo decía Víctor. O sea, el ave crece hasta la semana 30, 32. Entonces no es esperar a llegar al 80, es empezar desde el primer día a moldear esa ave para que nos llegue en una buena condición a la semana 80. Ok. Esta es para Víctor, bueno, para todos realmente, de Robert Jorge Apaza. Hola, buenas tardes. ¿Cuál sería la cantidad de cloro y pH del agua adecuado? El pH de água como ideal, nós outros, em geral, temos a referência de níveis ligeiramente ácidos, como um 6 ponto algo. Eu já tenho visto algo mais em polio de engorde, um tanto mais ácido, como 4 ou hasta 3.5, mas não tanto em ponedoras. Eu tenho um pouco de temor disso. E, em geral, o que buscamos é a nível de cloro livre em linha de água de bebida, que se tenha um mínimo de 1.5 ppm ao final da linha. Então, aí é que trabalhar um pouco de biofilme, um pouco de uniformidade, para que se tenha isso ao final da linha, sem que se tenha um excesso. Sabemos que mais do que 4 ppm, algo assim, as aves começam a rechaçar bastante a quantidade de água. Então, é algo um pouco complicado de hacerlo. Ok, esta también creo que es un tanto abierta. Es de Juan Andrés Julio. Dice, ¿cuál es la semana ideal aconsejable de despique?
Tú, Fernando, que eres el especialista nuestro en despiques. Bueno, realmente, Juan Andrés, lo que nosotros recomendamos una vez que el personal tiene la práctica suficiente o la técnica suficiente para poderlo hacer, es ir disminuyendo edad hasta llegar a hacerlo por ahí entre el día 7 y 14 de edad. Consideramos que esa es la mejor opción, es donde vemos menor efecto negativo en cuanto a la ganancia de peso y en cuanto al desarrollo del ave. Entonces, a medida, nuevamente te repito, de que la gente esté familiarizada con un corte de pico de precisión, podamos llegar al día 7 a 14. Esta es de nuestro amigo Leonardo Leiva, saludos hasta Argentina, para la doctora Elvia. ¿Qué densidad en recría tienen los lotes exitosos de Highline Brown en Colombia? Bueno, va a depender si es en jaula o piso. Yo creería que pues nosotros tenemos muy poquitos lotes. Yo creo que ahí sí ya podría pues mirar pues Daniel apoyarme ahí que conoce más lotes Highline que yo. Digamos porque nosotros pues solo vemos una parte, pero los exitosos son aquellos que en la recría manejan el estándar que ustedes recomiendan por jaula, porque los Sí, que Elvia, nosotros trabajamos son en jaula más que piso. Nosotros después del momento de la ampliación y al término de la semana 14, 15, que es cuando en promedio se trasladan las aves, buscamos 360 centímetros en ave de color. Al finalizar, digamos que su etapa de crianza en los respectivos galpones de crianza. Ok. Esta es de Mérito Guamán López, para la doctora Elvia también. ¿Hasta las cuántas semanas es recomendable tener las aves en postura? Ya que sabemos a mayor edad el porcentaje de postura baja y obvio tiene que ver con los costos desde Cajamarca, Perú. Bueno, ahí va a depender de varias cosas, de cómo está el peso del ave, cómo está la uniformidad de tu lote y cómo está esa conversión. Digamos que allí, porque lo que empieza después de la semana 60 es a ir abriéndose un poco la conversión gramo a huevo. Entonces, digamos que hay que buscar el punto de equilibrio dentro de mis parámetros productivos hasta dónde sopeso yo que ese huevo se me esté pagando. Entonces va a depender de cómo esté la situación, no solo sanitaria, sino también el tema de consumo y de la conversión que me esté dando por huevo, sumado pues a cómo esté el precio en el mercado. Digamos, en el bache que tuvimos en Colombia hasta hace 2 meses atrás, hubo lotes que tuvimos que sacar a 70 semanas porque el precio de venta no sopesaba el costo del alimento, el cual tuvo unos incrementos hasta del 10%. Entonces, haciendo la ecuación, por conversión gramo a huevo, pues era más rentable vender el lote que mantenerlo en campo. De acuerdo, felicitaciones varias para ustedes. Pablo Salazar pregunta a Víctor, que tú hablaste de prolapsos por carencias de minerales más allá de calcio. ¿Cuáles serían esos minerales involucrados como más importantes, teniendo buena uniformidad y buen peso de huevo? De macrominerales, obviamente, el sodio y lo que sería el desbalance de sodio, cloruro y potasio por el tema de balance electrolítico. En términos de microminerales, algo de manganeso, algo de zinc y un poco de... Se utiliza basicamente manganeso y zinco.